Buenas tardes, mis hermanos. Hoy, 1 de marzo, el primer día del mes del año 2026, mes de marzo. Amén. El día de hoy tenemos una enseñanza preciosa de parte de nuestro Señor Jesucristo, llamada Jesús calma la tempestad. Te saludo en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que murió por ti y por mí en esa cruz. Amén. La enseñanza del día de hoy la he titulado Jesús calma la tempestad. Amén. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Capítulo 8. Lo tengo acá. 8. A ver si acá se ve. Al 27. Acá lo podemos ver. Se titula Jesús calma la tempestad. Amén. Leemos la preciosa palabra de Dios, que es vida para cada uno de nosotros. Amén. Versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. 26. Él les contestó: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Wow. Vemos claramente que el ministerio de Jesús en este entonces ya estaba creciendo. Crecía grandemente en popularidad. Ya no se escuchaba solamente en algunas provincias o en algunas partes, no. Ya estaba creciendo, se estaba haciendo muy popular. De manera que cierto día, ya siendo tarde, después de realizar muchos milagros en el pueblo, acá estaba en la región de Capernaum, Jesús convocó a sus discípulos para ir al otro lado del mar de Galilea. Amén. Eso es el lado oriental del lago, como algunos le llaman. Ese lugar estaba poco habitado, aparentemente. Quizás en ese momento Jesús quería o necesitaba alejarse un poco de la multitud para descansar o quizás para conversar más íntimo con los discípulos. Amén. Jesús despide al pueblo. Jesús despidió al pueblo, subió al barco y sus discípulos allí le acompañaron, según lo relata el libro de Marcos. Quizás otros barcos estaban allí alrededor o estaban cercanos a él, al de ellos. Pero de repente comienza a soplar un viento recio, un viento muy fuerte,
que trae una gran tormenta. Y esta tormenta agitó en gran manera el mar. De manera que las olas comenzaban a cubrir el barco, como lo dice acá. Vemos claramente en el 24, donde dice: tan grande que las olas cubrían la barca. Amén. Estaban cubriendo la barca. Se estaba metiendo el agua porque había mucha fuerza en las olas. El mar sin duda estaba muy agitado, estaba muy violento en ese momento. Y eso aterrorizaba incluso a los pescadores con mucha experiencia. Recordemos que allí estaba Pedro, Andrés, Santiago, Juan. Y ellos trabajaban pescando. Ellos conocían que cuando esto pasaba era un peligro inminente para ellos. Amén. Ellos conocían bien cuando esas aguas se ponían violentas de esa manera, que era muy, muy peligroso. Y las olas en ese momento estaban golpeando el barco tan fuerte que ya se estaba llenando de agua. Y sin duda esto los iba a poner a todos en peligro. Amén. En ese momento Jesús estaba durmiendo. Durante esa tormenta Jesús estaba durmiendo, estaba descansando. Imagino que venía de una jornada pesada y su cuerpo necesitaba reponer energía. Amén. Sorprendentemente, mientras cruzaban el mar, Jesús estaba durmiendo en la popa, en la parte trasera del barco. Quizás estaba dormido en un cojín o en algo blando, quizás para poder descansar. Amén. Y Jesús aprovechó ese espacio de allí para poder descansar. Hermanos, este es el único pasaje de los evangelios que describe que Jesús estaba durmiendo, que estaba descansando. El único pasaje que describe una limitación humana como tal en él. Estaba muy cansado. Para poder estar descansando, durmiendo, era porque estaba muy agotado. O sea, su cuerpo como tal estaba muy agotado. Imagino que debido a la intensidad con que ellos recorrían las regiones predicando el evangelio, trabajando en ese ministerio, y estaba muy agotado físicamente para que él estuviese acostado durmiendo. Es la única parte de los evangelios que describe esto. De manera que nos muestra claramente que era como cualquier ser humano, que se cansaba, que se agotaba, que necesitaba reponer energía, porque él era Dios, pero era 100% era ser humano, como tú y como yo nos cansábamos. Se cansaba, como cualquiera de nosotros. Sentía sueño, sentía pesadez en sus ojos, imagino, hambre, sed, dolor, como cualquiera de nosotros. Amén. Otra cosa que deberíamos considerar acá es el hecho que Jesús pudiera dormir tan tranquilo en una tormenta. Y esto nos lleva a la conciencia que él tenía de sí mismo y de su misión. Jesús pudo descansar en medio de la tormenta porque él tenía claramente una percepción de su identidad. Amén. Su identidad estaba clara. Su identidad era el propósito de su Padre para él. Amén.
Jesús claramente sabía que su hora aún no había llegado. No había llegado. Y que él no iba a morir en medio de esa tormenta. Por eso él estaba tranquilo, descansando, durmiendo. Porque cuando nosotros tenemos una conciencia clara de quién somos, de nuestra identidad en Cristo y del propósito que Dios tiene para nuestra vida, hermano, hermana, podemos descansar tranquilo, incluso en medio de cualquier tormenta de la vida. Amén. Pero para eso tú y yo tenemos que tener una identidad bien clara. Tenemos que tener comunión con Dios. Tiene que haber una relación con Dios para poder saber ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Para que cuando haya tormentas puedas descansar tranquilo y seguro, sabiendo quién va a pelear por ti, sabiendo quién va a detener esa tormenta. Amén. ¿Cuál fue la reacción de estos discípulos? La reacción de estos discípulos, ellos se acercan a Jesús y lo despiertan, diciéndole: Maestro. Y le dice: Señor, sálvanos, que perecemos. Es lo que ellos le manifiestan. En el Evangelio de Marcos podemos ver algo significativo, ¿no? Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 38. Marcos 4, 38. Dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Vemos a unos discípulos que estaban dominados por el miedo, por la ansiedad, por la incertidumbre, por el qué va a pasar. Esto me recuerda mucho a que cuando tenemos una falta de confianza en Jesús, que es el que lleva a nuestra barca, hace que nos desesperemos, hace que nos preocupemos, hace que perdamos nuestro norte, hace muchas veces que lloremos, que nos enfermemos incluso. Hace que perdamos nuestra fe. Hace que nos olvidemos de quién somos hijos realmente. Muchas veces cuando enfrentamos esas tormentas de la vida y nuestra confianza en el Señor no está firme, no está sobre la roca, entonces también vamos a tender a hacer estas mismas preguntas, como: Señor, ¿no te importa lo que me está pasando? Wow. Pero cuando eso sucede, hermano,
hermana, tú que tienes aflicciones como las tengo yo, es importante en esos precisos momentos recordar que el Señor tiene el control de todo. Y que todo lo que está ocurriendo, aunque parezca muy malo, va a contribuir para nuestro bien. Quizás en el momento no lo entendamos, hermano. En ese momento no lo van a entender. Pero seguro más adelante Dios te va a mostrar que todas las cosas que suceden son sin duda para nuestro bien. Voy a ir al libro de Romanos un momento. Romanos 8. Romanos 8, 28. Bueno, aquí en dos partes, Comienza 26, así 28. Acá. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, hermana, claramente dice acá, todas las cosas, todas, no dice algunas, quizás unas, otras no, dice todas, claramente lo dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Si tú estás trabajando para Dios y en el camino se presenta una vicisitud, yo te aseguro que Dios te va a respaldar, porque acá en su palabra lo dice, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dice, Él lo cumple. Porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a su propósito son llamados. Así que créelo, hermano, hermana, que todo va a ayudarte para bien. De seguro Dios tiene un nivel mejor para ti. Dios tiene algo nuevo que te quiere enseñar, pero que si tú quieres pasar al nivel 3 estando en el 1, eso no se puede. Necesitas pasar a un nivel 2. Amén. ¿Por qué? Porque quizás la prueba que vas a enfrentar en el nivel 4 es mucho mayor a la del nivel 2 y 3. Pero el nivel 2 y 3 te dieron la experiencia para poder superar esa prueba en el nivel 4. Pero muchas veces queremos correr antes de aprender a caminar. Y eso tampoco se puede. Dios te va a capacitar paso a paso, en su tiempo que es perfecto, que es bueno. Por eso es que yo te invito a que en la prueba, seas valiente y te afirmes en tu identidad. Tu identidad es que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No eres cualquier cosa, como este mundo te lo ha hecho creer. Eres pueblo escogido. Amén. Eres pueblo escogido. ¿Cuál era la orden de Jesús? La orden de Jesús es que Él reprendió los vientos y el mar. Y le dijo, calla y enmudece. Marcos 4:39.
dijo: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La orden de Jesús, que Jesús dio a la tormenta, generó una acción inmediata, hermano, inmediata. No fue ni siquiera necesario repetirla. Esto produjo una obediencia inmediata en los vientos y en el mar. Literalmente les dijo: calla, cállate, así. Literal. Una creencia antigua afirma que las tormentas podían aparentemente ser causadas por demonios, que tenían el poder de provocar efectos o algunos efectos sobre la naturaleza. Quizás alguien podría pensar entonces que esa calma repentina de los vientos y las aguas ocurrió porque Jesús reprendió a una fuerza demoníaca que había detrás de esa tormenta en ese entonces, ¿no? Eso es lo que se dice en algunas creencias antiguas. Sin embargo, eso podría ser una posibilidad. Pero acá no parece el caso. Porque aquí el hecho es que Jesús reprendió al viento y al mar como si fuera una persona, como tal. Porque todo está bajo sus pies y porque Él sabía cuál era su identidad. Y el viento y el mar reconoció la grandeza de nuestro Señor Jesús. Este acontecimiento nos muestra que Jesús tenía poder sobre la naturaleza. Lo cual claramente es mayor que el control sobre cualquier poder demoníaco, ¿no? Es que Jesús es el creador del universo y naturalmente puede controlar las fuerzas de la naturaleza. O sea, el poder de Jesús sobre la naturaleza es más que una prueba más irrefutable de que Él era el Mesías esperado. Amén. Esta historia también nos ilustra claramente que Jesús era plenamente divino. Plenamente divino. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, del 15 al 18a. Libro de Colosenses. Colosenses 1, del 15 al 18. Acá. Allí se ve. Este pasaje se titula Reconciliación por medio de la muerte de Jesucristo. Pero del 15 al 18 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él. Por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, resáltese, subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Jesús, después de reprender el viento y el mar también, reprendió a los discípulos. Les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Los discípulos quedaron maravillados y sin duda llenos de temor. El término griego usado en el libro de Marcos, capítulo 4, 41, para describir el temor de los discípulos hacia Jesús, no es el mismo temor, no es el mismo que describe pues el temor hacia la tormenta del versículo 40 de Marcos. La palabra usada para temor hacia Jesús significa miedo o respeto reverente. Pero la tormenta causó miedo en ellos. Pero Jesús produjo temor reverente en los discípulos. Amén. Un temor de reverencia, de respeto, de entender que realmente Él era el Mesías esperado. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Que a pesar de todas las obras que ellos habían presenciado, que sus discípulos habían presenciado, porque ellos iban con Él a todos lados, este milagro para ellos fue demasiado espectacular, demasiado grande, demasiado sobrenatural. Y comenzaron a cuestionarse aún quién era realmente Jesús. Por eso esta historia termina o finaliza con los discípulos diciendo unos a otros, preguntándose: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? ¿Quién es este? Para confiar en nuestro Señor, necesitamos conocerlo. Tú y yo necesitamos conocer al Señor. Porque si los discípulos hubieran entendido que Él era el creador de los cielos y de la tierra y del mar, no hubiesen hecho esa pregunta. Y Él estaba allí con ellos en el barco. Pero te aseguro que si ellos hubiesen sabido que Él era el que creó todo, que todo fue hecho para Él, la actitud de ellos hubiese sido distinta. No se hubiesen hecho esa pregunta. Pero ellos reaccionaron así porque simplemente no conocían realmente quién era Jesús. Y por eso lo podemos constatar claramente en esa última pregunta que ellos se hacían entre ellos. Por eso yo te invito, hermano, hermana, si nosotros queremos superar todas esas tormentas que acontecen en nuestra vida, que se levantan en contra nuestra y que muchas veces no nos dejan avanzar,
necesitamos conocer verdaderamente a nuestro Señor Jesús. Y para esto primero debemos invitarlo a formar parte de nuestra vida. Porque si Jesús está en nuestro barco, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, por muy difícil que sea, por muy complicado que sea, por muy cuesta arriba que esto sea, todo está o irá a estar bajo el control de Él. Eso puedes creerlo. Eso puedes creerlo. En el nombre de Jesús. Yo en esta tarde te invito a que si de pronto estás lejos de casa, cuando digo estás lejos de casa es que